se dedica. Y hemos ido mostrando algunos esquemas de algunos sistemas, como los receptores, transmisores, amplificadores, fuentes de alimentación. Y hemos mencionado que la mejor manera de aprender a diseñar en electrónica es hacerlo uno mismo. Eso es lo que nosotros perseguimos. Ahora, para que esto sea fácil, o sea, el diseño sea fácil, hemos dicho que lo que normalmente también se hace es dividir los sistemas de cualquier tipo en subsistemas y llegar al nivel del componente. Y que un buen diseño es como resultado de un conocimiento adecuado de los componentes que se utilizan para implementar los sistemas que se requieren. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, que primero vamos a empezar a detallar nuestros componentes. Nuestro primer capítulo dice el diodo en los circuitos. Aquí estamos suponiendo que ustedes ya conocen el diodo. Claro que esa suposición no es correcta. Solo aquellos que están repitiendo la materia sí ya lo conocen. Pero en cambio los nuevos no conocen ni siquiera qué es un diodo o qué significa aquello. ¿No ven? Solo traen las herramientas de la materia de redes. Esos teoremas que he mencionado, que me imagino ayer ya empezaron a repasarlo. ¿No ven? Y además ayer también dijimos que esos teoremas de la materia de redes están hechos para elementos lineales, es decir, para componentes lineales. ¿A qué nos referimos? A que las resistencias, las bobinas, condensadores, etcétera, que se utilizan en la materia de redes, son todos elementos lineales. Y los teoremas fundamentales de la materia de redes están hechos para componentes lineales. En cambio, los elementos que nosotros vamos a utilizar aquí en electrónica 1 son todos elementos alineales. Entonces hay una gran diferencia. Después, claro, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir detallando por qué son elementos alineales. Porque hasta aquí ustedes, tanto en física como en las materias que corresponden a las redes o a los análisis eléctricos, han utilizado conductores. Claro, dentro de los conductores también han ido utilizando los otros elementos derivados de aquel, como las resistencias, etc. Y esos son elementos lineales. Les han mencionado, pero nunca les han dicho la diferencia fundamental que existe entre el conductor y el aislador. Claro, les han mencionado que los aisladores, como su nombre indica, aísla el flujo de corriente eléctrica, es decir, no permite circulación de corriente eléctrica, pero no les han dicho el por qué. Entre medio de estos dos elementos, entre los conductores y los aisladores, hay una familia que se conoce con el nombre de semiconductores. Y es esta familia la que nosotros vamos a utilizar. Por eso es que tenemos que establecer primero claramente los semiconductores. Me incluyo con ustedes. Cuando yo empecé con estas materias, me imaginé la gente que elaboró el pensum de nuestra carrera, que había puesto la materia de física del estado sólido como un prerequisito de electrónica 1. Grande fue mi sorpresa cuando me enteré
que la materia de física del estado sólido se lleva en el mismo nivel que electrónica 1. Claro, en la física del estado sólido se ve pues los semiconductores. Se ve pues que la corriente eléctrica que ustedes manejan hasta aquí son corrientes de conducción. Pero los semiconductores no manejan las corrientes de conducción. Manejan corrientes de difusión, que tiene otro principio, que no se los han explicado todavía. Y nosotros lo vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, ni modo, no podemos ponerlo, no podemos modificar a decisión mía el pensum de la carrera. Entonces, por eso es que tengo que explicar un poco de física del estado sólido hasta entender el material del que están fabricados todos estos diodos. Fíjense, hay diferentes modelos para diferentes tipos de aplicaciones. ¿No ve? Y ya los vamos a ir aprendiendo. Es igual que los conductores. Seguramente en la materia de redes les han dicho que los conductores, cuando uno va a la tienda para comprar un conductor, se lo compra con un número. Véndame cable 22, cable 12, cable 0. Y esos cables, esos números, están en directa relación con el área transversal, es decir, con el grosor del cable. Ese grosor del cable me permite hacer pasar a través de él una densidad de corriente. Lo mismo sucede en estos componentes. Lo mismo sucede. Claro que aquí no vienen por números. Sí, en realidad por números, porque tiene una nomenclatura, pero que generalmente empiezan con las 2N 4045, 2N 2022, etc. Tiene una nomenclatura. Pero esa nomenclatura está en directa relación con la aplicación y con la densidad de corriente que es capaz de tolerar. Eso también vamos a mirarlo, que es importantísimo. Ok. Entonces, por si un caso, quiero volver a repetir que ustedes tienen que repasar en estos días, en esta semana, todos sus conceptos de la materia de redes. Y los que ya tienen física del estado sólido aprobado, les va a ser muy fácil. Y si no, nosotros vamos a procurar cubrir también aquello. A esto adicional, tenemos que saber lo de la materia de medidas eléctricas. O sea, manejar el tester, el osciloscopio, el generador de funciones. De ese tema se van a encargar los auxiliares, y ya se van a presentar, ellos les van a refrescar, porque también la materia de medidas se lleva en este nivel. Entonces, equivocado estuviera yo si quisiera exigir de parte de ustedes y a un pleno conocimiento del manejo de esos instrumentos. Así que, y hay una materia más, y que también se lo lleva en este nivel, componentes. Justo, como hecho adrede, ¿no ve? ¿Quieres estudiar ingeniería electrónica? Sí, te la vamos a hacer bien complicada. Pero la electrónica es fácil. Solo está lleno de detalles. Entonces, hay que tomarle mucho entusiasmo. Estudiar bastante. Cuando digo bastante, todos los días que te toca esta materia, que son 3 días, ¿no ve? Una horita antes de que empiece la clase, dale una lectura a los temas que has avanzado y si te compras un libro, anda adelantando en base a nuestro programa y vas a ver que lo vas a aprender. Y en un semestre lo vas a aprobar sin problema alguno. Pero si solo quieres estudiar el día viernes para dar tu examen el día sábado, te estás engañando, porque esa es la peor manera de ir aprendiendo.
Esta es una formación permanente y continua. No te olvides, pon en tu cabeza que con el conocimiento, a partir de acá, de todas las materias de la electrónica, vas a conseguir el dinero para comprar los chuños para la familia. Ese es el objetivo de todos nosotros. Entonces, no te olvides. Estudia todos los días, que te toca la materia, no te esclavices tampoco. Una horita, no estamos pidiendo más. Ok, dicho eso, entonces vamos a empezar con nuestros temas. Como siempre, primero es una introducción. Esta primera filmina se dedica a poner algunas, como nosotros llamamos, generales de ley, ¿no? Es decir, cuando yo te pregunto las generales de ley que tú tienes, tú lo primero que me vas a decir tu nombre, después me vas a decir posiblemente soy de La Paz, segundo me dirás he nacido en tal fecha, mi carnet de identidad es tal, si esos son los generales de ley. ¿A ver? Entonces, por eso decimos que nosotros, en términos generales, y esto es una máxima, que la finalidad de la electrónica es la producción de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de sistemas que te permitan generar energía, controlar la energía, generar información, controlar la información, transferir o transportar tanto energía como información. Esa es la finalidad de la electrónica. Produce sistemas que transfieren o transforman energía o información. En todas las materias vas a hacer esto. Cada vez lo vas a hacer mejor, obviamente. Cada vez vas a aprender nuevas tecnologías. Ok, esa es una máxima. La otra máxima que para nosotros es recontra importante es una vez que yo vaya entendiendo los sistemas, lo dijimos en la clase de ayer, que para poder diseñar esos sistemas, la mejor manera es dividirlos, esos sistemas en subsistemas, y todavía los subsistemas dividirlos y llegar al componente. Y para un buen diseño hay que dominar a los componentes. Hay que ver cómo vamos a aplicar este componente para diseñar un subsistema e integrarlo y tener los sistemas de cualquier tipo. Entonces, de este modo, un ingeniero electrónico puede trabajar con sistemas o componentes o ambos a la vez. Esto es lo que vamos a ir haciendo. Tú eres nuevo. Estamos en la primera materia de la electrónica. Entonces, mucho de sistemas no te puedo hablar. Entonces, nosotros nos vamos a preparar en todo lo que viene en este tema, en los componentes. Y vamos a hacer pequeños sistemitas, como, por ejemplo, unas fuentes de alimentación, unos amplificadores, etc. Que después, uniendo los rectificadores, uniendo los amplificadores, vamos a poder hacer grandes amplificadores o conversiones de energía. Entonces vamos a procurar transportarnos a esta otra máxima que hemos establecido. Ajá. Entonces estamos queriendo nosotros bajar al componente. Entonces, de los componentes, tú ya conoces algunos, como por ejemplo, las resistencias, los condensadores, las bobinas, los transformadores, las fuentes de tensión, las fuentes de corriente, serán los componentes que utilizábamos en la materia de redes. Entonces, a eso que tú has aprendido en redes, nosotros le vamos a poner un componente. Pero ese componente
es no lineal. O sea, no es lineal como la resistencia. Por eso es un componente alineal. Y ese componente, el primer componente alineal que se utiliza en electrónica es el diodo de unión. Diodo de unión. Entonces, de este elemento, primero vamos a procurar establecer cómo es que el fabricante hace el diodo de unión. Por si acaso no estoy queriendo ni siquiera insinuar que tú te tienes que fabricar tus diodos. No, no. Lo que estamos insinuando es que te vamos a explicar cómo lo hace a fin de determinar las características de este componente alineal que aporta a las redes eléctricas para poder analizar redes eléctricas o para poder diseñar nuevas aplicaciones en base a las características tensión corriente de este componente. Porque si tú recuerdas de la materia de redes, tus componentes en aquella materia también aportan a los circuitos su característica tensión corriente. Y de eso te has ocupado todo el semestre anterior hasta aprobar la materia de redes. Y por eso yo digo que tú eres mi colega en la materia de redes. Yo voy a procurar transformarte ahora en mi colega en la materia de todos los componentes que se maneja en la electrónica. Por ahora, obviamente, en la electrónica básica. Ok. No nos olvidemos de ese tema. Entonces, para eso, ¿cómo se podrá definir la electrónica? Esta es otra máxima, importantísimo. Esta no debes olvidar hasta el fin de tus días. Siempre te van a preguntar, ¿qué es la electrónica? ¿No es? Esto muy cortito. Te dice, la electrónica se define como la ciencia del movimiento controlado de partículas cargadas en un sólido. Te está manifestando que hay unas partículas que tienen una determinada carga y que estos se mueven en un sólido. En nuestro caso, seguramente, el sólido va a ser este diodo. Más después, este diodo se va a transformar en otro elemento que se va a llamar transistor. Y así sucesivamente. Entonces, para nosotros, la electrónica en estos componentes va a ser la ciencia del movimiento controlado de partículas cargadas en un sólido. Fíjate que en esta denominación o en esta definición no estamos mencionando el tipo de carga que tiene, si será positivo, si será negativo o cómo se llama aquello. Solamente estamos diciendo es la ciencia del movimiento controlado. ¿Qué te estamos queriendo decir? Que tú vas a lograr controlar el movimiento de las partículas cargadas en un sólido. No hace mucho que ha cambiado esta máxima. Antes esta máxima era la ciencia del movimiento controlado de partículas cargadas en el vacío. Porque los diodos no eran diodos de unión, eran diodos de emisión de partículas cargadas. Ah, cambió muchísimo. Claro que sí. Claro, para ti, si yo te digo la época de la que cambia, a la época en que estamos, dices, oh, pero son recontraviejos. Claro, tú seguramente has nacido a fines del siglo pasado, ¿no ve? 1990 porque seguro que el más joven que tengo como estudiante debe estar entre sus 19, 20 años, 21 años, así, ¿no ve? Estamos hablando, y esto ha cambiado esta definición, esta máxima, a mediados del anterior siglo. Más o menos estamos hablando de 1950 por ahí.
Entonces uno dice, increíble. Algunos hemos vivido el cambio. Hemos tenido que aprender muchos otros componentes que hoy en día no se utilizan. Y hemos tenido que introducirnos a estos nuevos componentes. Ok, no te olvides. Cambió la máxima. Y una sola palabra. Ciencia del movimiento controlado de partículas cargadas en el vacío. Y hoy en día es partículas cargadas en un sólido. O sea, estamos hablando de un metal. El metal hace los sólidos, ¿no ve? Ok. Bien. Y aquí estamos, como introducción, estamos diciendo dónde vamos a entrar. Te estamos manifestando que nos vamos a introducir a los semiconductores. Esa familia que tú todavía no conoces. Algunos sí ya lo deben conocer, pero no son todos. Qué lástima. Pero después de esto lo vas a conocer. Entonces vas a introducir a estos semiconductores. Y de estos hay de dos tipos. Intrínsecos y extrínsecos, que en el fondo es lo mismo, ¿no ven? Antes se los decía semiconductores puros y semiconductores contaminados. Después esa palabra puro creó la sensación de eso que hoy en día tanto usamos, ¿no ven? Entonces es mejor darle el nombre físico que siempre tuvo, intrínseco, es decir, hecho del mismo tipo de átomos en lo posible, en su estructura, por el 100% de esos átomos. Y aquí me adelanto un poquito. Estamos hablando del silicio y del germanio. Entonces, 100% de átomos de silicio, 100% de átomos de germanio. Esos eran los puros. Pero los semiconductores en esas condiciones no son útiles. Los semiconductores son útiles cuando se los contamina. Y la contaminación es controlada. ¿Y qué es la contaminación? Es el reemplazo de algunos átomos de silicio por átomos de otro metal. Ya lo vamos a aprender. O de germanio por átomos de otro metal. Y eso se vienen a denominar extrínsecos. Entonces vamos a empezar explicando esto, pero vamos a terminar con esto. Ok. Entonces, a fin de mostrar objetivamente el comportamiento eléctrico de un diodo como unión de dos semiconductores extrínsecos. Aquí no dice de dos semiconductores intrínsecos, sino dice dos semiconductores extrínsecos, o sea, dos semiconductores contaminados. La unión de esos dos semiconductores me va a hacer este componente llamado diodo. La unión entonces se llama diodo de unión. Ok, esto es lo que vamos a mirar y los vamos a detallar en todos sus elementos. Bien, detallaremos, claro, aquí nosotros deberíamos haber dicho deduciremos, ¿no ve? No, vamos a detallar. ¿Por qué? Porque la deducción se lo hace en la física del estado sólido, la materia ETN 501 y nuestra materia es ETN 503. Ok, entonces yo voy a mostrar una manera rápida de poder entender estas ecuaciones. Entonces más me voy a ir al análisis cualitativo y no al análisis cuantitativo de los semiconductores. Lo que me importa es la cualidad de cómo es que con estos elementos vamos a controlar, ¿no ve?, el movimiento de partículas cargadas en un sólido. Ok. Entonces, pero esas ecuaciones, ¿qué nos van a permitir? Determinar las características tensión-corriente, lo que aporta un componente a un circuito. Y los parámetros de ese componente para realizar análisis de aplicaciones y diseño de circuitos en los que se